Póngale mucho cuidado a este sexto reto. Y tiene que ver con sus pensamientos. ¿Sabía usted que la Biblia habla de dardos de fuego del maligno? Que son todos aquellos pensamientos que se cruzan por nuestra mente y nos llevan a vivir en condiciones y posiciones que no son las que Dios quiere que a diario experimentemos. Como nos expone la palabra de Dios, el diablo se vale de cualquier debilidad, ignorancia o circunstancia que tengamos para enseguida sembrar pensamientos de confusión, de temor y sobre todo de mentira que nos llevan a dudar de Dios y de su palabra y así mantenernos aislados, oprimidos y derrotados. Si usted pone en práctica este reto, estará trabajando en una de las áreas más importantes y delicadas de su vida. Si permanecemos en Dios, llevaremos mucho fruto y seremos limpiados para llevar mucho más. Cordial saludo para todos. Llegamos a nuestro sexto reto de estos 21 que estamos tratando del marketing para la vida. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme cómo están, cómo van. ¿Qué tal ha sido esta experiencia para ustedes? Acuérdense que usted en nuestro canal de YouTube puede escribir, háganos sus comentarios, díganos cómo se siente, qué experimenta y cómo va en este proceso del reto. Yo sé que Dios está trabajando en nosotros y por eso les voy a invitar a que no bajen la guardia, a que como sea, insistan. Me llamó mucho la atención que cuando hablamos esta semana de las cosas que hay que conservar y que no podemos dejarnos robar y los pesos que nos tenemos que quitar, hablando de la agenda. Muchos han reconsiderado el hecho de no haber comprado la agenda y lo están haciendo. Así que yo los animo a que en el nombre del Señor lo hagan. Los animo y los motivo a que tengan esas herramientas en su mano. Una Biblia, su agenda devocional, un lapicero y obviamente pues si ustedes quieren un cuaderno o algo más en lo que puedan extenderse, bienvenido sea. Nuestras agendas creo que ya estamos a la par con todos, o sea, ya enviamos las agendas del Perú, que eran las que estaban faltando, las de Costa Rica ya llegaron, las de España ya llegaron. Escríbanos dónde no está su agenda. Acuérdense que hay agendas en Europa, hay agendas en México, hay agendas en Chile y bueno, en los Estados Unidos y en Colombia. Si usted había pensado no tomar la agenda, pero ahora siente y ve la necesidad de hacerlo, hágalo. Escríbanos, o ingrese a la página web y ahí dice cómo adquirir su agenda, la pide y en cuestión de días la tendrá en su casa para que haga este excelente ejercicio. Bien, voy entonces a tocar este reto. Escriban por favor cuál es el nombre del reto de hoy. Esta área es muy importante. Ya tocamos el área espiritual. Si ustedes se dieron cuenta, toqué 5 retos del área espiritual. O sea, todos los retos que trabajamos hasta el día de ayer fueron retos que están basados en el área espiritual. Ahora voy a pasar a la segunda área y es el área mental. Y para eso tengo 2 retos, el reto de hoy y el reto de mañana. El reto de hoy es cómo ganar el juego de los dardos. Cómo ganar el juego de los dardos. Y el de mañana, que va a ser más interesante y aborda también el área mental, es cómo vencer el pesimismo que empieza en nuestra mente. El pesimismo, o sea que muy conectados. Recuerden que los devocionales van de largo, estos 21 retos, o sea, no paramos ni viernes, ni sábado, ni domingo. Vamos de largo hasta que terminemos. Cuando terminemos vamos a hacer 7 días de ayuno. Entonces, ¿qué significa esto de cómo ganar el juego de los dardos? Bueno, para ello es absolutamente necesario que siempre estemos alerta, evaluando aquello en lo que persiste nuestro pensamiento. Si lo que más pensamos nos conecta con Dios y lo que dice su palabra, o si por el contrario, si eso que usted vive
pensando es una pequeña flecha de fuego del enemigo que debemos apagar con nuestra fe. La palabra de Dios nos dice, a ver, escriban este versículo, está en Efesios 6 del 16 al 17, es más, me gustaría que este fuera uno de los versículos que yo le dejé la tarea en el primer reto, escribir la Biblia, escribir un versículo, ponerlo en el carro, ponerlo en el espejo, ponerlo en la oficina. Este va a ser clave. Efesios 6 del 16 al 17. Entonces, acuerdo, usted lo va a escribir y lo va a poner en un lugar donde lo va a leer seguidamente. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces póngale cuidado a esto, les voy a explicar. Los dardos de fuego eran armas que usaban los romanos en las batallas. Eran flechas que habían sido mojadas con brea y habían sido encendidas. Y cuando estas flechas eran lanzadas a los soldados enemigos, presentaban una amenaza doble, porque penetraban a los que pegaban y podían esparcir el fuego en medio de los soldados. En la antigüedad se lanzaban cientos y tal vez miles de flechas encendidas al mismo tiempo. Y el resultado de este tipo de ataques solía ser pérdidas masivas de vidas, incluyendo incendios que podían destruir los campamentos de las ciudades. Un bombardeo de flechas encendida era muy efectivo y a la vez mortal. Por lo cual, en lo espiritual, pónganme mucho cuidado, mis queridos seguidores del Devocional Maná, los dardos de fuego que habla la Biblia se refieren al bombardeo de la mente del diablo con nosotros, que bombardea nuestra mente con pensamientos, con impresiones, con impulsos que son contrarios a los propósitos de Dios. Y esos pensamientos obviamente pueden ser para hacer mal, pueden ser pensamientos de enojo y de rabia, pensamientos pecaminosos que nos incitan y nos tientan para pecar. Cuando el enemigo desata lluvia de tales pensamientos contra una persona o contra un grupo de personas piadosas, los resultados pueden ser devastadores, a menos que una persona pueda interceptar estos dardos y apagar el fuego. A ver, haga una lista conmigo, donde está tomando nota, ahí en su agenda. Recuerde que en la agenda siempre en la parte de abajo usted hace las anotaciones de lo que el pastor enseña cada día en el devocional. O sea que ahí usted va a hacer una lista. Ahí en su agenda devocional escriba algunos dardos que el enemigo puede arrojarme. Primer dardo, el dardo del temor. El diablo sabe, póngame mucha atención, el diablo sabe que él en muchas cosas no nos puede obligar, pero ¿sabe qué hace? Se vuelve muy efectivo porque él todo el tiempo nos está mandando dardos. O sea, él dice, de 100 dardos que caigan, si 2 caen, lo cumplo. Entonces por eso él es muy persistente y todo el tiempo nos está bombardeando. La Biblia habla de los sentidos. Yo en estos días les dije un versículo y lo vuelvo a repetir hoy, que está en 2 Corintios 11:3. Y Pablo decía, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo sabe que el pecado entra por lo que uno ve, por lo que uno oye, por lo que uno percibe. Entonces él todo el tiempo con esa sensación que hay alrededor de nosotros nos induce, nos manda pensamientos. Por ejemplo, a veces uno ve a la gente en esos carros, en tremendas vacaciones, en tremendas mansiones, y el diablo nos tienta. O sea, pero usted ¿por qué no puede tener eso? ¿Y usted por qué no puede meterse en esto? Y entonces ahí donde mucha gente termina, por ejemplo, robando. ¿Por qué? Porque nos vienen pensamientos de envidia, de rabia, de ver que otros progresan, prosperan. Por eso el tema de las redes sociales es un tema tan delicado, porque las redes sociales le muestran a la gente cosas que en el fondo no son reales, pero lo ponen como a señalar, a comparar.
Entonces, claro, uno a veces ve cómo vive la gente, los carros en los que anda la gente, las vacaciones que se da la gente, y entonces las marcas que usan. Entonces, eso, sin darnos cuenta, se vuelve un bombardeo constante. ¿Por qué? Porque el bombardeo es que el diablo quiere ponerme a decir, ¿yo por qué no vivo así? ¿Y yo por qué no tengo esto? ¿Y yo por qué no tengo tal cosa? Y empieza a hacernos dudar, comparar y un poco de cosas. Entonces, por eso es tan delicado. E insisto, el diablo nos está bombardeando con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que tocamos. Por eso el cristiano se tiene que cuidar mucho. ¿Se acuerdan del reto de ayer? Las moradas de maldad. Por eso hay sitios, lugares, conversaciones que no son buenas para los cristianos, porque todo el tiempo nos hacen dudar. Entonces, ¿qué es lo primero el primer dardo que envía el diablo? El de temor. Sí, usted no va a ser capaz. Este año de pronto lo botan del trabajo. Este año lo más fijo es que ese negocio que está bajando va a seguir bajando más todavía y usted se va a quedar sin esto. ¿Y qué va a hacer de sus hijos? ¿Y quién les va a dar de comer? ¿Y si lo botan de la casa de donde está? ¿Y qué tal que esa enfermedad que le diagnosticaron se le complique? ¿Y que usted no tenga el seguro? Y empieza el diablo a trabajar. Y lo logra. ¿Sabe por qué? Porque como no estamos tan preparados y tan llenos de la palabra de Dios, entonces el diablo gana más con pensamientos de ese tipo que nosotros con los pensamientos de la palabra de Dios que nos dicen que Dios está con nosotros, que Él está en medio de nosotros. Segundo dardo. La segundo dardo es la duda. ¿Y sabe por qué el diablo nos manda ese dardo tan seguido? Porque Él quiere que dudemos de Dios, que dejemos de confiar en la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Sí ven? Yo se los advertí esta semana. ¿Por qué mucha gente no quiso comprar y se dejó engañar diciendo yo no voy a comprar la agenda porque yo nunca lleno eso? Eso es un dardo. Y es un dardo que nos bombardea es para que tiremos la toalla antes de tiempo, para que en vez de luchar y pelear, perdamos la batalla desde antes de haberla comenzado. ¿Por qué? Porque ahí es donde el diablo gana ventaja. Nos pone a dudar. ¿Cuál? Dios no me ama. Si Dios me amara, Dios me habría respondido tal petición, me hubieran dado tal empleo, a mi hijo no le hubiera pasado tal cosa, no hubiera perdido este ser querido. Porque es que el diablo es así. Él se lo dijo a Adán y Eva cuando les dijo lo del árbol. Dijo, no, Dios es un mentiroso. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser iguales a Él, serán abiertos sus ojos, serán como Dios, y Dios no quiere que eso pase en sus vidas. El diablo trabaja mucho la duda. A veces estamos orando y decimos, ¿y qué tal que yo esté orando a un Dios que no exista? ¿Cuál es el problema más grande de nuestros jóvenes hoy? No se asuste cuando su hijo le diga, yo no creo en Dios, yo no creo en ese Dios que usted habla. ¿Por qué? Porque son dardos de fuego del enemigo que coloca sobre nuestros hijos. Entonces eso no nos debe desanimar ni desalentar, sino ponernos en la tarea de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Otro dardo, la lujuria. ¡Wow! Vemos mucha televisión, mucha pornografía. Hoy las películas tienen escenas cada vez más explícitas del sexo ilícito, del sexo homosexual. Entonces, claro, yo insisto que todo entra por los sentidos. Entonces el diablo nos pone a ver eso, a desear eso, a oír eso, y por eso es que hoy los muchachos andan sobreestimulados y los niños desde temprana edad están empezando relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque andan viendo todo tipo de escenas y el diablo trabaja mucho la lujuria en el corazón, despertando pasiones y deseos que ahí están, y él los manipula a través de la publicidad y del exceso de imágenes. La soledad es otro dardo de fuego, y sobre todo en una sociedad como esta. Vivimos en una sociedad llena de multitudes y de gente por todas partes, pero la gente está sola, la gente se siente sola. Hoy cada vez tenemos menos amigos, menos confidentes, menos personas que nos ayuden, tutores, maestros, en los cuales podamos confiar. Por eso nosotros hemos hablado de un compañero de oración, por eso hemos hablado de tener grupos de conexión con otros matrimonios, con otros solteros, para que ese tipo de relaciones nos ayuden, porque la soledad es un dardo de fuego del enemigo para apartarlo y aislarlo a usted y poner a pensar que nadie lo quiere, que usted no es importante, que nadie piensa en usted.
Los celos son otro dardo de fuego del enemigo, donde nos pone a volvernos con unos celos enfermizos, no solo en las relaciones de pareja, sino también celos que despiertan envidia en el corazón. El rechazo. Todo el tiempo el diablo nos está bombardeando con sentimientos de que nadie nos quiere, que no somos importantes, que nadie nos estaba esperando, que aquí en el mundo no somos sino un número más. La culpa es otro dardo del enemigo, diciéndonos que nosotros fuimos los que acabamos el matrimonio, que acabamos con la vida de nuestros hijos, que nosotros por nuestra culpa se acabó la economía en nuestra familia, que por nuestra culpa vino ruina, destrucción, y el diablo es un experto en bombardearnos en ese tipo de cosas. Desánimos grandes, ese es otro dardo, el desánimo, el orgullo. Yo no necesito a nadie, yo estoy solo. Bien, esos son los dardos. Yo pues menciono algunos, pero me imagino que vendrán muchos más y vienen mucho más todo el tiempo. Los dardos de fuego, entonces, son cualquier pensamiento, impulso que trae a una persona para caer en víctima de los deseos de la carne, como nos dice la Biblia en 1 de Juan 2, del 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerde que algunos cristianos dejan que sus pensamientos se llenen de mundanalidades. Y eso tiene que ver con una conducta externa. ¿Por qué? Porque con las personas con quienes nos juntamos, los lugares que frecuentamos, las actividades que disfrutamos, eso va desarrollando en uno como cierto estilo de vida. Y ahí es donde nosotros dejamos que el mundo empiece a entrar a nuestro corazón. ¿Y cómo lo empezamos a notar? Porque el diablo empieza a crecer en nosotros deseos de la carne, el afán por la satisfacción de los deseos físicos, los deseos de los ojos. Entonces él nos coloca como la obsesión con el status quo, con el estrato social, con usar cierto tipo de prendas, con tener cierto estatus de vida. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de Jesús? Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4. Acuérdense que el diablo lo llevó al desierto y acuérdense que el diablo le dijo. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Mateo 4, desde el 1 en adelante, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo lo llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero el maestro le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo subió a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está que al Señor tu Dios adorarás, a él solo servirás. Y el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Para mí, este pasaje es el cuadro exacto de lo que les estoy queriendo enseñar esta mañana con este reto llamado ¿cómo ganar el juego de los dardos? Mire que el diablo directamente, este caso fue un caso directo, pero el diablo nos tienta como tentó a Jesús. Y todo el tiempo, aquí le digo 3 cosas, pero a nosotros nos dice 10,000 en un día. Y él quiere que nos volvamos impulsivos, que respondamos a esos deseos, pasiones que llevamos por dentro, porque él todo el tiempo nos está bombardeando. ¿Usted cree que, cuando uno lee y escucha las noticias de un muchacho en los Estados Unidos que coge un arma, se va para un colegio y mata niños? ¡Guau! Uno dice, ¿qué pasó por la mente de este muchacho? Ojo, no los últimos 8 días, ni 15 días. Este muchacho, el diablo empezó a bombardear su mente quién sabe desde cuánto tiempo y lo puso a maquinar, a dar vueltas, a planear la idea hasta que algún día lo llevó a cabo.
Eso es lo que pasa en nuestra mente cuando albergamos pensamientos como estos. Por eso, ustedes se acuerdan que en la escuela le enseñan a uno mucho lo que significaba rumiar. Y rumiar le colocaban a uno el ejemplo de la vaca, que la vaca come el pasto, lo lleva a su estómago, lo devuelve, lo vuelve a triturar en su boca y ese proceso lo hace varias veces. Y cuando habla de rumiar, habla de darle vueltas y vueltas y vueltas a un tema, masticarlo y masticarlo hasta que algún día eso se hace una realidad. El diablo es paciente y el diablo nos bombardea todo el tiempo. Y por eso hay cosas que las vamos maquinando y algún día se cumplen. O sea que las cosas no se dan así como tan repentinamente como uno cree. No, todo es fruto de un pensamiento que se va volviendo obsesivo. Y usted tiene que pedirle a Dios que le ayude con esos pensamientos obsesivos. Si usted le va cogiendo mucha rabia a una persona por una mala relación, cuidado, porque eso puede llegar a algo malo. Si usted le va cogiendo idea a un trabajo, a un oficio, cuidado porque el día de mañana usted va a salir botando algo muy bueno para usted, pero es porque dejó que su mente le ganara el terreno. Lo mismo con respecto al tema de la existencia de Dios, del amor de Dios. No deje que el diablo le bombardee, porque mire cómo responde Jesús a esto. Jesús todo el tiempo respondió, escrito está. Y aquí viene entonces la solución y la respuesta a lo que estamos queriendo enseñar en este reto. Si usted quiere ganar el juego de los dardos, usted no puede olvidar los 5 retos que ya le coloqué a nivel espiritual. Orar y llenarse de la palabra de Dios. Frecuentar lugares donde todo el tiempo le estén hablando de la palabra de Dios y despojarse de cosas espirituales que usted sabe que están dañando su mente y su corazón. Es muy importante que el cristiano se llene de la Biblia, porque es la única manera como usted puede contrarrestar todo ese arsenal de dardos y dardos que envía el fuego, el enemigo. Entonces recuerde, las tentaciones, las dudas, las acusaciones, las justificaciones, las especulaciones, ¿dónde comienzan? En la mente. Nuestros pies, manos y cuerpo siguen a donde los guía nuestra mente. Es la mente donde todo lo recordamos, donde todo lo entendemos, donde tomamos decisiones, donde fantaseamos, donde evaluamos la verdad de la ficción. Y es con la mente que usted y yo creamos, que reconocemos la existencia de Dios, que hacemos elecciones. O sea que el campo de batalla con Satanás, ¿dónde es? En la mente. Tenga en cuenta que el diablo tiene acceso a su mente, por lo que puede plantar pensamientos y hablarle a su corazón. Y esos pensamientos que envía a las personas son hechos a la medida, para las necesidades que tenga la persona. El diablo sabe cuál es nuestra debilidad, pero también conoce nuestra necesidad. La Biblia dice que un pensamiento no es pecado, pero mantenerlo y actuar sobre ese pensamiento puede ser pecaminoso. ¿Qué nos dice la Biblia? Sí, mire, Miqueas 2:1 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, porque cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tiene en su mano el poder. No olvide entonces que el diablo dirige sus dardos a cosas que valoramos, como él nos bombardea con el tema de la belleza, de la aprobación, de sentirnos amados, y siempre nos va a mostrar carencias para tergiversar las cosas y ponernos a pensar cosas que no son. El diablo nunca está señalando la bendición de Dios ni el amor de Dios, no. Él se mete donde aquellas áreas donde nos hace falta, en lo que hay insuficiencia, en lo que vemos cosas negativas, y nos empieza a mandar pensamientos e impulsos que registran como que me tengo que vengar y tengo que hacer esto. Por eso cuando el diablo le envíe un pensamiento, usted tiene que hacer una elección: rechazarlo o aceptarlo. Dice la Biblia. Entonces, primera tarea. Le voy a poner la primera tarea de esta mañana. Tome 2 Corintios en el capítulo 10, versículos 3 al 6. ¿Listo? Todos van a escribir ese versículo hoy. No lo va a hacer ya porque pues yo no tengo tiempo de esperarlo, pero usted lo va a escribir. 2 Corintios 10 del 3 al 6. Este texto dice: pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo se construye una gran muralla? Ladrillo por ladrillo. ¿Cómo construye el diablo un paradigma negativo en mi vida? Pensamiento por pensamiento. Y por eso aquí Pablo habla de derribar en términos espirituales las fortalezas, los argumentos y la altivez que ha colocado el diablo en nuestros corazones. ¿Sí ven? Entonces, por favor, mi querida familia, usted debe, uno, llenarse de la mente de Cristo, llenarse de los pensamientos de Dios, llenarse de la palabra de Dios. Cuando usted hace esto, entonces usted va a poder llevar cautivo toda su obediencia y todo su pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Eso es. Usted y yo somos responsables de traer nuestros pensamientos a la sujeción a Cristo Jesús. Eso es un papel que todos nosotros debemos ser conscientes. Entonces, cada día lea la palabra de Dios. Cada día oiga la palabra de Dios. Cada día escriba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que su mente contrarreste todos esos dardos que le llegan del enemigo. Si usted se llena de Cristo, entonces estará lleno de la palabra de Dios y podrá contrarrestar este tipo de pensamientos. ¿Qué me va a escribir usted hoy en el canal de YouTube? Escríbame hoy en los comentarios. Voy a ganar el juego de los dardos llenándome de la palabra de Dios. Vamos a escribir eso. Voy a ganar el juego de los dardos llenándome de la palabra de Dios. Así que ahí está, mi querida familia. Tomen su agenda devocional para el día de hoy. Si usted puede ver, hoy no tenemos lectura, porque nuestra agenda devocional, siendo hoy sábado, hoy es un día de reto. ¿Y cuál es el reto? Vencer nuestros temores. ¿Qué pasaje vamos a utilizar? Josué capítulo 10, versículo 25. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis. ¿Cuál acción debemos tomar en este día de retos? Reflexiona en el hecho de que el amor de Dios es perfecto y echa fuera el temor. Decide hoy cambiar los pensamientos de temor y permanece en su amor. Acción número 2. Permita que la palabra de Dios edifique su fe y le ayude a confiar en Él para guiarlo y ayudarlo. Y acción número 3. Recuerde que Dios tiene un plan para usted. Su plan es bendecirlo y darle un futuro esperanzador. Dios te promete que nunca te dejará y que Él es tu ayudador. Oiga, este reto parece que estuviera sincronizado con el devocional de hoy. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Haga el reto del día de hoy. Y recuerden, yo los espero mañana. Solo que mañana vamos a hacer esto. Como yo predico los domingos y doy el sermón de los domingos, entonces no esperen el reto temprano, porque yo mañana predico a las 10:30 de la mañana. ¿Qué voy a predicar mañana? El reto de mañana, pero va a ser dentro de la predicación, el sermón del domingo, para que no lo busquen temprano, sino que lo van a encontrar ya después de las 10:30 de la mañana. Yo lo hago en vivo, pero si alguno ya pues lo va a escuchar luego, lo puede escuchar luego. ¿Estamos? Oremos. Padre, gracias por esta mañana y gracias por este sermón del día de hoy. Señor, ¿cuántos cristianos hoy están perdiendo la batalla en su mente? Y el diablo ha ganado un enorme terreno en sus vidas. Hoy entendemos que la única manera de recuperar nuestra mente es llenándonos de la palabra de Dios y dejando que la palabra de Dios invada nuestros pensamientos para poder pensar lo bueno, lo puro, lo amable, lo justo y lo que es de buen nombre. Gracias por cada oyente de Maná y gracias por estos retos que nos van a dar una gran, pero gran bendición este 2025 sobre nuestras vidas. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos.
Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.